Querida familia, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un en vivo, en directo, tenemos nuestro compañero, hermano y amigo del alma, Enrique Herrera, desde Sevilla, España. Hoy vamos a tener un tema impresionante acerca del zarandeo. Así que presten mucha atención, tomen nota, porque esto se va a poner bueno con la ayuda de nuestro Señor. Bienvenido, hermano Enrique, ¿cómo se siente? Muy bien, mi hermano, gracias a Dios. Como decimos en el argot, en victoria. Qué bueno. Bien, ¿cómo está el clima ya, Enrique? ¿Sigue frío o no? Frío. Aquí donde estoy ahorita, esto parece un frigorífico Wow. o una nevera del frío que está haciendo. Ya aquí en Dominicana Sí, ya se está alejando el invierno, ya aquí se están sintiendo los calores. ajá, ¿Sabe, Enrique, que sí, acerca de este tema, como habíamos escuchado en la introducción, ya estamos en vivo a través del canal Recupera tu Salud, comparte la transmisión para que otros hermanos sean bendecidos. Eh, amén. He escuchado muchas versiones acerca del zarandeo y ahora con la ayuda del Señor vamos a ver cosas impresionantes. Yo sé que cada vez que uno lee las Sagradas Escrituras saca cosas nuevas de ellas y para ello te quiero invitar, Enrique, para que tengamos una oración. ¿Qué te parece? Así es, oremos. ¿Okay? Vamos a orar. Amante Dios, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos una bendición por nuestro hermano Enrique, Señor, por su ministerio. También nos ponemos nosotros en tus manos. Te pedimos por la salud de cada hermano ahí que está en el canal, pidiéndote a ti por las diferentes situaciones, Señor, de esta vida. Ahora nos ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu nos use, de manera tal que este tema pueda quedar claro, que podamos entender, Señor, que muy pronto, que ya comenzó el zarandeo, que tu santa palabra dice que iba a haber. Da pena, Señor, como vemos hoy día tu iglesia, cómo están vacías los miércoles y los domingos, solamente los sábados están los hermanos. Para mí en lo particular, Señor, ya eso es parte del zarandeo. Ayúdanos y acompáñanos y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano Enrique, adelante. Bien, el zarandeo tiene, es motivado por cuatro aspectos. Y esos cuatro aspectos vamos a tratar de analizarlos. Correcto. Pero primero vamos a buscar en el libro de San Lucas, el capítulo 22, los versículos 21 al 34. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas y hermanos espirituales y hermanas que nos están viendo en este momento por tu canal, mi hermano. Un Amén. abrazo para todos. Espero que el Espíritu Santo esté laborando en cada corazón, esté Amén. laborando en cada una de las mentes de ellos, porque el Señor Jesús necesita un pueblo preparado, un pueblo sellado para la parte final de la historia de este mundo, Gloria a porque Dios. sin santidad nadie va a ver a Dios, nadie va a ver a Cristo. Sin santidad, el Espíritu Santo no va a ser derramado sobre ninguna persona, aunque se llame cristiano, aunque esté en la denominación cristiana cualquiera que fuere, si no está trabajando en su santificación, no será objeto de la lluvia tardía. Y motivado a eso, es que el Espíritu Santo está zarandeando a su pueblo. Y cuando digo su pueblo, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a una denominación en especial. Me estoy refiriendo a todas las denominaciones que dicen que son cristianas. El Señor dice, tengo muchas ovejas en otros rediles. Eso significa que Cristo tiene hijos sinceros en todas las denominaciones religiosas. Amén. Para Él no hay excepción de personas o acepción de personas. Y el Espíritu Santo ha estado laborando en todos esos hijos sinceros a lo largo de estos 170 años que llevamos de historia referente al fin. Recordando que el fin comenzó para nuestro tiempo en 1844, que comenzó la expiación en el santuario celestial. Al comenzar la expiación en el santuario celestial se está verificando un juicio. El juicio es sobre aquellos que se hacen llamar cristianos. Esos son los que están siendo enjuiciados, porque el mundo ya
el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice que El que no cree ya está condenado. ya está condenado. Sí. El mundo está condenado ya, pero los que nos decimos que somos cristianos, los que decimos que hemos hecho pacto con Cristo, o los que decimos yo me he recibido, utilizando un término dentro del protestantismo, para nosotros es el juicio. Y se requiere un juicio para verificar si realmente mantenemos el pacto con Cristo, si estamos viviendo en pacto, si estamos viviendo en el Espíritu. Por eso se requiere un juicio. ¿Quiénes están en el juicio entonces? Los presbiterianos, los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los luteranos, los calvinistas, los cuadrangulares, todos los que nos llamamos cristianos estamos inmersos en ese juicio. Y se requiere que nosotros mantengamos nuestro pacto con Cristo para que podamos recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo que nos habrá de habilitar para dar el fuerte pregón. Pero antes de eso, el Espíritu Santo está llevando a cabo un zarandeo entre la cristiandad. Todas las religiones cristianas están siendo zarandeadas actualmente. Yo puedo observar a través de las redes sociales cómo todos los pastores o predicadores o hermanos regulares de todas las denominaciones en sus prédicas, en sus templos o a través de las redes sociales, exhortando a los miembros de sus congregaciones a mantenerse en santidad, a buscar la santidad sobre todas las cosas. Eso significa que hay un despertar, que hay una incomodidad, que hay una motivación, y eso lo está produciendo es el Espíritu Santo que está moviendo a cada creyente, que está moviendo a cada predicador, que está moviendo a cada uno de esos hijos sinceros a pregonar la verdad. Y ese pregón es el inicio del fuerte pregón que va a ir en aumento progresivo. Entonces, para llegar a ese fuerte pregón, para ser objeto de la lluvia tardía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo primero está zarandeando a su pueblo, está zarandeando a la cristiandad. Lucas capítulo 22 nos dice que el Señor Jesús reprendió a Pedro cuando le dice: Simón, Simón, préstame atención. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que no falte tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Recordando ese pasaje tan crucial en la vida de Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Esa presunción de Pedro lo iba a llevar al desastre. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, yo te digo en este instante que el gallo no cantará hoy tres veces hasta que si tú no me has negado, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús lo está alertando, y es la misma alerta para nosotros los que nos llamamos cristianos. Tú has militado durante tantos años en X denominación llamándote cristiano, en aparente prosperidad. Pero ¿será que tú estás preparado o preparada, mi hermano y hermana, para el conflicto final que se avecina? ¿Tú estás preparado para eso? En tus oraciones o en nuestras oraciones rogamos la unción del Espíritu Santo en algunos aspectos, pero en otros lo que estamos es pidiendo prosperidad. Dame esto, dame lo otro. Las oraciones se han convertido en un rezo de pedideras. Pero no se pide santificación, no se pide sacrificio, no se pide responsabilidad, compromiso con Cristo y renuncia al mundo. Los creyentes no están pidiéndole eso al Espíritu Santo. Entonces el Señor, dime, mi hermano. Ahora que tú mencionas eso, Enrique, leí en la historia denominacional de un pionero, no lo recuerdo con exactitud, pero la oración de él era: Señor, dame alma o me muero. Tenía una pasión tan grande por la ganancia de las almas que esa era su oración. Eso debe ser. También hay otro aspecto importante, que es que los púlpitos se están utilizando como escenarios para una prédica de prosperidad. Sí.
y cuando no es de prosperidad, la prédica gira en torno a hacer obra misionera. Hay que hacer la obra misionera, hay que hacer la obra misionera, y la obra misionera para allá, la obra misionera para acá. Pero no se les dice al creyente que tú no puedes dar lo que no tienes. Tú tienes, para poder dar algo salvífico, tú tienes que estar viviendo en esa salvación. Vivir en la salvación significa que tienes una relación estrecha con Cristo, que tú comulgas con Cristo, que tú conversas con Cristo, que tienes los mismos intereses de Cristo, el mismo sentir de Cristo, sus mismos pensamientos, sus mismas motivaciones. Por eso es que a David se le llamó el corazón de Dios, el hombre que tiene el corazón de Dios, porque David era tratando por todos los medios en sus buenos tiempos de agradar a Cristo en todas las cosas. Entonces, los púlpitos se convierten, si no es en una pedidera y en una oferta una pedidera de dinero, se convierte en una oferta de comodidades, sí, o si no, en una invitación a hacer obra misionera que no se está viviendo. Bueno, por eso tocaste un punto delicado, Enrique, ahora. Tú siempre te metes en aguas profundas. Y estos ministerios, a mí me gusta hacer preguntas, porque cuando tú hables algo, el Espíritu Santo me llegan ideas. Yo veo un ministerio, Enrique. Tú sabes que a pesar del estado de la iglesia, Dios tiene una iglesia. Eso yo lo reconozco. Sí. Dios tiene una iglesia. Eso es correcto. Eso es correcto. Y a pesar de su estado laodicense, Dios ama a su iglesia. Entonces yo digo esto porque hay ministerios que piden que sus seguidores le envíen sus diezmos. Yo sé que no es el tema, pero tú mencionaste el Evangelio de la Prosperidad y eso tiene que ver. Hay ministerios que sí, le piden a sus seguidores los diezmos. Yo a la gente le digo, miren, aunque los sí, líderes hagan lo que hagan. Sí, hay ministerios que son un fraude. Wow. Sí, hay ministerios que son un fraude y por las redes sociales lo conocemos cuáles son esos fraudes. Miguel Ángel ha hablado de esos fraudulentos. Sí. Entonces ellos piden es dinero. Hay uno por allí que no voy a mencionar su nombre, que como dice Apocalipsis es un mercader de la salvación. Wow. ¿Verdad? Acuérdate que Apocalipsis dice que los mercaderes llorarán sobre la Babilonia. Sí. Bueno, estos son mercaderes porque trafican con la salvación de las personas, con la vida eterna de las personas. Le ofrecen a las personas salvación a costa de que dame tu chequera. Y esa es la palabra que utilizó o utiliza este fraude de la religión. Y así como él, hay otros u otras. Y nosotros, los creyentes, los hijos sinceros de Cristo, tenemos que no creerle a todo espíritu. La palabra nos dice, examina los espíritus, examina a los predicadores, examina a las predicadoras, examina cuáles son sus intenciones, examina si realmente están santificados o si son instrumentos satánicos vestidos de lobos, vestidos de corderos. Examínalos. Hacía mucho yo quería hacerle esa pregunta a alguien y se me ocurre hacértela a ti, Enrique, sin ninguna intención de dañar a nadie, pero tengo esa inquietud. Yo sé que conmigo se identifican muchas personas por lo que tú acabas de mencionar, lo que está ocurriendo. Entonces, yo escucho muchos hermanos, y esto es parte del tema de zarandeo, yo escucho muchos hermanos que dicen, yo no voy a enviar mis diezmos y mis ofrendas a tal o X iglesia porque allí no se está predicando la verdad presente. Y de repente ven un ministerio que sí está predicando la verdad presente y lo envían allí para que se siga predicando. ¿Eso es correcto? ¿O cómo tú lo ves? Yo te voy a contestar de esta manera. Ajá. Elena de White, en sus tiempos todavía vitales, ella pidió que a esas congregaciones que se estaban formando en el sur de los Estados Unidos, que eran congregaciones afroamericanas, después de la guerra de secesión de los Estados Unidos, vinieron muchos predicadores
y estaban predicando entre los afroamericanos. También la verdad presente llegó a los afroamericanos y hubo dividendos en almas allí. Ok. Y ellos estaban solicitando que se les asistiera, pero no hubo la respuesta de la organización en ese momento, de la organización adventista. De manera que Elena de White utilizó sus diezmos junto con su hijo, utilizó sus diezmos para sufragar el ministerio entre los afroamericanos en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Y ya de allí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Surgen ellos ahí que no están anexados a la organización. ¿Ves? Entonces, por otro lado, nosotros tenemos que ver a quién le estamos dando los diezmos. Sí. Pero esa es mi opinión personal, como dice San Pablo. Sí. Digo yo, no el Señor. Sí. Digo yo, no el Señor. Pero nosotros debemos saber, tenemos que tener conciencia de a quién le vamos a dar nuestros diezmos. Porque el diezmo es para hacer la obra de Cristo, Amén. para pregonar el Evangelio, para sufragar los gastos de las personas o de aquellos misioneros que han dedicado su vida a Cristo. Para eso es. El diezmo es para pagar templos, el diezmo es para pagar evangelistas, el diezmo es para pagar pastores, el diezmo es para pagar colegios, el diezmo es para pagar universidades, el diezmo es para sufragar todo lo que se relaciona con la obra. No es para garantizar el confort de algunos. Para eso no es el diezmo. Para garantizar el confort de algunos. Y lamentablemente el cristianismo ha caído en ese error. Y cuando Sí. digo cristianismo, quiero decir que todos, sin excepción, han caído en eso. Sí, me salí del tema. Me salí del tema, hice la pregunta porque hay hermanos sinceros, hermanos devotos de otros países que yo conozco, que ven ministerio con mucha necesidad. Los ministerios que tienen necesidad se les notan a lejos. Entonces, de repente quieren enviar sus recursos para apoyar ese ministerio y a veces se sienten inseguros, se sienten incapaz, ellos en su sinceridad, pero yo lo que diría que antes de hacerlo, como tú señalas, que oren primero y que le pidan la dirección a Dios. Eso es correcto. Eso es correcto. El Espíritu Santo te va a dar la respuesta y te va a conducir en ese sentido. Pero como esta situación es algo delicado, neurálgico, lo vamos a dejar para otro momento. Sí. Vamos a hablar acerca de eso, pero en otro momento y nos vamos a preparar bien en ese sentido. Pero podemos decirle a nuestros hermanos espirituales que están gimiendo y clamando, como dice el libro de Ezequiel, pon un sello sobre el que gime y clama. Y regresando al zarandeo, el Espíritu Santo está sellando es al que gime y clama. Él no está sellando a todos los que pertenecen a X organización. Él no está sellando a todos. Él está sellando a los que gimen y claman. Pero para imprimir ese sello en el que gime y clama, primero debe hacerse una labor de zarandeo. Una labor de zarandeo. Y zarandeo, sí, es un vocablo figurativo que se emplea para expresar la experiencia particular de apostasía y selección. Entonces, el zarandeo es producto de una apostasía que está dentro de la organización o dentro de las organizaciones. Hay apostasía. Apostasía que es de rebelión abierta o de manos alzadas a Cristo. Eso es apostasía. ¿En qué estamos apostatando? Preguntarán nuestros hermanos. ¿En qué estamos apostatando? Voy a remojar nuevamente en algo que he dicho anteriormente y ya forma parte como una letanía por las redes sociales y de este servidor también cuando hablamos de ese punto. Pero lamentablemente los que nos llamamos cristianos o los que nos llamamos remanente X no queremos aceptar. Y es el culto de la Navidad. Ay, ay, ay. Tremendo. ¿Ves? Todos los cristianos
estamos incursos en ese problema. No queremos divorciarnos de un culto idolátrico, de un culto pagano, de un culto satánico, un culto que viene de Babilonia. Y adornamos nuestros templos con cultos de la Navidad, con el duende San Nicolás, que Nicolás al revés es Santa Claus, al revés es Satán. Sí. Él es un duende. Adornamos nuestros hogares y nuestros templos con los duendes con los duendes noruegos. Ponemos un árbol de Navidad que representa el órgano genital de Nimrod. Ponemos en los roscones las flores redondas, aquellas en los templos que representan a Semiramis. Y nos abocamos a rendir culto a Satanás en el mes de diciembre. Y ahora peor todavía, porque anteriormente, hasta no hace mucho, se despedía el año o se hacían programas, entre comillas, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde y se ya no. Ahora dice, no, vamos a hacer un programa este año diferente a todos los años. Este año vamos a hacer el programa a las 12 de la noche. O sea, vamos a unirnos completamente con el mundo en este culto idolátrico. ¿Ves? Entonces, eso se llama apostasía. El pueblo está adorando dioses falsos y estamos violando dos primeros mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y tampoco los vas a reverenciar. Cada vez que tú agarras estos adornos y los llevas al templo, tú estás erigiendo altares. Esos son altares a los demonios que tú llevas ahí, le estás rindiendo culto, los estás reverenciando. Entonces estamos violando los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. De nada nos sirve estar pregonando que guardamos el sábado, que somos guardadores del sábado, cuando estamos violentando toda la ley en los primeros dos mandamientos, porque Santiago dice que el que viola una los violentó todos. Sí. Entonces, eso es apostasía. Llegó el Halloween, apostasía. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que estar involucrados en el Halloween, que es un culto satánico, un culto a los muertos, un culto a los espíritus? ¿Por qué estamos llevando a nuestros hijos, los ofrendamos a Satanás en ese culto? Eso se llama apostasía. Y el Día de los Reyes. ¿Por qué? Ajá. Dime, mi hermano. El Día de los Reyes que viene por ahí, ni se diga. El Día de los Reyes. Ajá. El Día de los Reyes. Eso no son sí, estos astrónomos, porque en la antigüedad el término mago significaba que era el calificativo que se le daba a los hombres que se dedicaban al estudio de la astronomía. Entonces, por eso es que ellos saben que hay una estrella que es diferente en el espacio, que no habían visto en sus estudios. ¿No? Esto es algo extraordinario. Entonces se acuerdan de aquella profecía que dio Balaam antes que lo mataran en la última guerra, que fue en aquella ocasión en que Balac lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Jehová. Bueno, él profetiza, aún estando en rebelión contra Jehová, él profetizó esa estrella de Belén. Y estos hombres astrónomos habían estudiado eso y vieron que había una estrella diferente y se acordaron de esa profecía y dijeron, es el tiempo, el Mesías ha llegado. Volviendo a lo de la apostasía, ya por lo menos te he mencionado dos aspectos de apostasía dentro de la cristiandad. Entonces el Espíritu Santo viene a separar. Hay apostasía, viene a seleccionar. ¿A quién va a seleccionar? Al que gime y clama. Pon un sello, pon una señal sobre el que gime y clama por las apostasías que se realizan en mi pueblo. Este punto es importante, Enrique. Este punto es importante. Y qué bueno que el Espíritu Santo te lo trajo a colación. Porque no es lo mismo que yo, y aquí yo sé que algunos le voy a parecer a algunos como de doble bando, como que estoy bambaleando, y no es así. Pero no es lo mismo criticar a una hermandad esté
como esté. Y los líderes, no es lo mismo criticar que gemir y clamar. No, gemir y clamar tiene que ver con tu lloro, Exacto. con tu indignación, con tu preocupación, con tu, ¿qué otro término podemos utilizar? Con tu angustia, ¿verdad? Porque el zarandeo tiene que ver con un aspecto de angustia, porque el zarandeo y la angustia de Jacob están estrechamente relacionados, ¿verdad? El que gime y clama está angustiado Sí. por su salvación, por la salvación de su familia que está llevando a esos templos pensando que allí hay salvación, gime y clama porque sus hijos, al adquirir esta falsedad y levantarse en esa falsedad, están perdidos. Están gimiendo y clamando por la salvación de sus hermanos espirituales que están siendo conducidos al despeñadero, ¿verdad? Se están perdiendo y entonces se da cuenta que no puede hacer nada para alertar a sus hermanos espirituales acerca de que están perdidos. Porque una vez que nosotros nos inclinamos o hacemos un culto idolátrico, en ese momento el juicio de Jehová está sobre nosotros, recordando lo que pasó en el desierto con el becerro de oro. Jehová inmediatamente abrió juicio en ese pueblo. Entonces, vamos a suponer que que la puerta de la gracia se cierra en el momento en que nosotros estamos involucrados en ese culto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se cerró la puerta de la gracia. ¿Qué sucede? Te consiguió en un culto idolátrico. Sí. ¿Estarás sellado? ¿Pensarás que estás salvo? Estará sellado para la perdición. Está marcado. Está Marcado. marcado para la perdición. Sí. Entonces, no creas que porque hemos pasado 10 meses del año, disque, guardando la ley de Dios, pero los últimos 2 meses del año, yo me quito el ropaje de cristiano y me uno a la idolatría del mundo. Pero en enero yo quiero retomar otra vez y me pongo el vestido, me pongo el disfraz, porque el disfraz no es el que me da el mundo, sino el disfraz es el que utilizo cuando me llamo cristiano. ¿Ves? Entonces, si Cristo aparece en ese momento, porque los escritos sagrados nos dicen que Cristo va a venir a la medianoche. Algunos dicen, no, es en la medianoche de la completa ignorancia del mundo, de las sombras de la ignorancia. Cristo va a venir a la medianoche. La puerta de la gracia se va a cerrar a la medianoche. Pero tú estás involucrado, pero estoy diciendo acá en segunda persona, estamos involucrados en un culto idolátrico. Cristo aparece, se cierra la puerta de la gracia o nos morimos en ese momento por X circunstancia, perdimos la entrada a la patria celestial. Estamos perdidos. Y entonces vamos a ser tildados como mentirosos. Entonces el Espíritu Santo está zarandeando a la cristiandad. Muchos en la cristiandad están en descontento con eso, con lo que está pasando dentro de nuestras iglesias. Otros están contentos, que es la ironía del caso. Otros están contentos porque nos parecemos al mundo. Ya no me parece tan difícil llamarme cristiano. Ya no me parece necesario hacer ningún sacrificio porque si no hay ningún sacrificio, a mí me parece sabroso esta religión. Es como decir, si hay una religión que te permite tener 2, 3 mujeres o las mujeres que tú quieras, a mí me gusta esa religión, diría el hombre que no está trabajando en la santificación. ¿A qué hombre del mundo no le gusta esa religión? ¿Verdad? ¿A qué mujer no le gustaría una religión donde le permita usar lo que es modas y toda la ornamenta que utilizan las mujeres en el mundo? ¿A qué mujer no le gusta? ¿Sabe, Enrique, que aquí donde yo vivo, le hemos dado, la esposa mía y un servidor, le hemos dado estudio bíblico a ciertas personas y ya a punto de bautizarse, se bautizan en otra iglesia evangélica y cuando se les pregunta, dicen, no, es que el sábado es difícil. Se van porque es más fácil
Porque allí, como no se guarda el sábado, se van a esa. El problema nuestro actualmente no es el sábado, si lo vamos a usar nosotros, hacia nosotros. El problema de nosotros no es el sábado, porque el sábado nos vamos al templo, aunque el templo es el club. Ya no es el lugar donde vamos a adorar, donde vamos como hizo Ana, a abrir su corazón a Cristo, a renovar pacto con Cristo, a estar en la solemnidad del caso porque estoy en la presencia de Cristo y vengo a decirle que soy un pecador y que lo necesito. Ya los templos ya no es para eso. Los templos es para quemar las horas de un día que, como no tengo nada que hacer, me parece que la ociosidad en que estoy, prefiero irme al templo allá y bueno, allá paso esas horas. Allá los jóvenes o los adolescentes, los adultos, bueno, sacan su móvil, están entretenidos allí haciendo sus contactos por fuera, están en el templo, se conversa de cosas que no tienen que ver con la santificación, que no tienen nada que ver con la consagración. Allí hablamos de múltiples cosas, hacemos negocios también allí y allí nos vamos a divertir porque el púlpito se ha convertido en un escenario. Sí. Ya no es un púlpito, es un escenario. Entonces, allí estamos divertidos. Entonces, el problema, pero y eso lo hacemos en día sábado, ¿verdad? Eso lo hacemos en día sábado. Peor. En los países como en Europa, donde el sábado termina a las 10 de la noche, ¿verdad? Porque a las 10 de la noche es que cae el sol. Entonces, vamos 2 horas al culto, llegamos tarde a la escuela sabática, porque como no estudiamos la palabra, ¿qué voy a hacer yo sentado en una clase de escuela sabática si yo no sé de qué se está hablando? Me fastidio también allí. Así que yo voy a llegar casi entrando el segundo servicio. Y si el predicador no me gusta, bueno, me salgo, pero si me gusta porque halaga mi concupiscencia, me quedo. Pero después de la 1 de la tarde, ¿qué hago? Bueno, se inventa un programa idolátrico, entre comillas, también para la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Porque a los jóvenes no se les está trabajando en su santificación, no se les está ayudando, apoyando en eso, ¿verdad? El Señor nos ha colocado esos corderos en nuestras manos, pero los corderos se están perdiendo. Pero después de las 6 de la tarde que terminó el programa de sociedades jóvenes, tengo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, esas horas que pertenecen al sábado, que son de consagración, las tengo perdidas. ¿Qué hago? Me voy a la playa, me voy al parque, me voy a la plaza, invento reunirme tal vez con otros jóvenes de la iglesia o con jóvenes seculares para pasar esas horas divirtiéndome en el día sagrado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Entonces el problema no es el sábado, porque el sábado vamos al club, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? El problema ya es de base. El problema es más grave todavía, porque nosotros conocemos la verdad o decimos conocer la verdad. Y la verdad no es solamente lo básico que hemos aprendido cuando nos dieron la fe de Jesús. De ahí no pasamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar en nuestro fondo dónde está el problema de apostasía. El Espíritu Santo está seleccionando, está separando. Algunos dicen, el diablo quiere separarnos, el diablo quiere dividirnos, porque estos critican y aquellos, lo otro, que tal, que solamente lo que ven son los defectos, que no ven las cosas buenas que se hacen. Ese es el diablo que quiere, pero no es el diablo, mi amado y amada. No. El Espíritu Santo está separando a un pueblo porque el Espíritu Santo necesita terminar con el pecado en este planeta, extirpar el pecado del universo y no lo puede hacer si el agente humano no entra en este combate. Entre comillas, apunto esto. La obra se va a terminar contigo o sin mí, o sin ti. En el cronograma divino está establecido la hora en que esto se va a acabar. Sí. No es que el Señor va a extender el tiempo de gracia esperando por nosotros. No. Si estamos preparados, entraremos con Él a la vida eterna. Si no estamos preparados, nos quedaremos.
Así que no es de Cristo la decisión es nuestra. Y repito, si Cristo llega a venir o nos sorprende la muerte en un culto idolátrico, estamos perdidos. El Espíritu Santo se para porque el Espíritu Santo necesita un pueblo, no una organización, hermano Sandy, porque iglesia y organización son dos cosas diferentes. En la iglesia es el laicado, la iglesia es el pueblo, la organización son los administradores, ¿verdad? Es el ministerio rentado, son dos cosas diferentes. El Señor necesita a un pueblo sellado para dar el fuerte pregón, para terminar con esta situación absurda del pecado. Y lo va a hacer sin nosotros o con nosotros. Si nosotros lo que decimos, que tenemos la verdad presente y nos ufanamos y nos llenamos la boca con eso, no lo hacemos, el Señor lo va a hacer con los de la 11ª hora. Con eso es que lo va a hacer. Y va a terminar con esta situación. Ellos van a dar el fuerte pregón. Y nosotros, que por largo tiempo hemos dicho que somos la verdad, nos vamos a perder. Porque Elena de White dice que veremos al Espíritu Santo reposar sobre alguien que tenemos al lado. Ese será sellado y yo seré abandonado, ¿verdad? Y ahí está la parábola de que uno será tomado y el otro será llevado. Ahí está. Y andarán juntos, pero uno será dejado y el otro será llevado. Y eso es lo que está sucediendo. El Espíritu Santo está zarandeando. Dice, Joya de los Testimonios 4, en la página 51, dice, Dios está zarandeando ahora a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos, fíjate, muchos serán solo manojo de pasto y no trigo, pues no hay valor en ellos. Entonces las iglesias tienen 100, 200, 300 personas, los templos, pero muchos son manojo de pasto. Ellos no van a ser salvos. Están tomando superficialmente su salvación. No están gimiendo y clamando. Ellos están en el club, no están santificándose, no están con Cristo en el santuario celestial. Sí. Sabe que yo, estudiando el tema Enrique del zarandeo, no sé si voy a encajar con el concepto tuyo. Yo encuentro que esto del manojo no son ni siquiera las cizañas, son la paja. Cuando viene la crisis, cuando el Espíritu Santo comienza a sacudir la iglesia y viene la crisis, los que no estaban convertidos auténticamente, los que estaban allí porque estaban en un club, los que estaban allí por estar, son los que salen volando como la paja. Pero hay un grupo que también se va a perder, que queda, que está representado por la cizaña. Porque recuerda cuando en la parábola, cuando le dicen, ¿quiere que la arranquemos para que? Y el Señor le dijo, no, déjenla que crezcan hasta el día de la siega. Entonces, en el zarandeo, según lo que yo he estudiado, aparecen 3 grupos. Está el trigo, la cizaña, pero está la paja. La paja, cuando viene el tiempo de crisis, no sé si tú lo vas a leer, yo creo que debe tener esa cita por ahí, pero la sierva de Dios dice que esa apostasía de la cual tú acabas de hablar, que es correcta, los que estén en esa apostasía no van a aguantar el mensaje del testigo fiel, que es lo que realmente trae el zarandeo, la división. Todos los que estén en la apostasía, cuando escuchen estos mensajes que estamos nosotros hablando, que constituyen la verdad presente, que constituyen el mensaje del testigo fiel, que es el mensaje de la Odisea, no lo van a aguantar. Por eso tuve gente, yo me tocó predicar en día pasado en mi iglesia, y yo le decía a los hermanos que a veces, porque en la iglesia mía hay hermanos que son ñoños, ellos van a ver el programa, ellos saben que es verdad. A veces sube un predicador y cuando un mensaje Dios lo usa para llegarle, a mí me ha pasado, yo me gusta sentarme en el primer banco de la iglesia, y ha pasado que yo digo por dentro de mí ahí calladito, wow, pero es a mí que me lo está diciendo, porque hay algo que yo tengo que cambiar, y yo le agradezco a Dios, le digo, bueno, hoy el Señor me habló claramente, pero hay gente que se pone bravo, me está tirando puya, seguro me lo mandaron a decir a mí. Entonces ese tipo de gente no va a aguantar el mensaje porque su vida no está en armonía con los principios divinos. Así es. El asunto
de lo que nos está pasando como cristianos en esta etapa de la historia es crucial, porque cuando nosotros decimos, cuando venga el zarandeo, no nos damos cuenta Ya está. que el testigo fiel nos está diciendo desde 1844 para acá, Wow. que Tremendo. estamos en la Odisea, nos está diciendo, compra colirio para que veas. Entonces, desde 1844 para acá, el Señor está zarandeando a la cristiandad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Mira, un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba en sus carpas y se empezaba a acomodar en el desierto, ellos empezaban a decir, bueno, ya tengo las carpas, tengo el agua, tengo el maná, tengo los animales, ya estoy confortable. Entonces empiezan a pensar, bueno, puedo tirar un vallado por aquí para tener mi finca diferente a la de aquel. O sea, X. Empezaba a acomodarse, venía el zarandeo. ¿Cuál era el zarandeo allí? Decía Jehová a Moisés, dile al pueblo que levanten carpa. Sí. Otra vez va a venir con esto. Si ya yo me estaba acomodando, ya el desierto ya no me parecía muy caliente, ya no me parecía muy frío en las noches, ya estábamos bien. Ahora otra vez tenemos que levantarnos a seguir peregrinando. Perdían de vista Ese la era un Canaán. zarandeo. Sí, perdían de vista a Canaán. Sí. Aquí está en el desierto, estamos bien. Es lo mismo que está sucediendo ahorita. El zarandeo, el Señor siempre ha zarandeado al pueblo para que el pueblo no pierda de vista el objetivo para el cual ha sido llamado, ¿verdad? No solo el objetivo para el cual fue llamado no fue solamente para salir a predicar. El objetivo para el cual fue llamado es para que alcanzara la salvación. Ese es el objetivo. Porque si no hay salvación, el plan de la redención fracasó. ¿Entiendes? Cristo hizo todo, la deidad hizo todo, el Espíritu Santo está haciendo todo, pero si el hombre no es salvo, el plan de la redención fracasó, para nada murió Cristo. Entonces, Cristo desea que su pueblo no pierda de vista eso, su salvación y el premio que es la Canaán celestial. Amén. Entonces, en este lapso de tiempo, siempre decimos, cuando comienza el zarandeo, no sabemos en qué futuro, pero es que el zarandeo ya está. El zarandeo produce una incomodidad dentro de la feligresía, dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay un descontento que no es general, sino el descontento en una fracción. Ese descontento puede estar cuando los miembros que están gimiendo y clamando se dan cuenta que la apostasía no solamente está dentro de nosotros, sino que es apoyada. Sí. Entonces eso produce un sufrimiento en el creyente que está trabajando en su santificación, en ese creyente que está preocupado por su salvación y la salvación de otros. Ese creyente se pregunta, ¿a dónde voy a llevar yo al vecino con el cual estoy estudiando? A esta iglesia que está en apostasía. Yo le estoy diciendo allá que esto no se debe hacer, que esto no se debe hacer para que él consiga o ella consiga la salvación, y cuando los traigo aquí, él o ella se va a dar cuenta que aquí no se está viviendo como yo digo, como dice la Biblia que debemos vivir. Entonces, eso es una incomodidad, un sufrimiento que está atravesando el que está haciendo la obra misionera. ¿Ves? Porque hay muchos que no están, esos que dicen aquí que son solo pasto, ellos no están haciendo la obra misionera. No, ellos no están interesados en eso, pero están allí, están allí. Entonces, unos sufren porque la apostasía es apoyada y otros sufren porque los que no apoyan la apostasía están allí como reprensión. ¿Verdad? Cristo hacía sufrir a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a todo el mundo, al pueblo común que no quería santificarse. Cristo los hacía sufrir su sola presencia. Sí. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Primero lo sacamos del templo. Evitamos que como hijo primogénito tenga participación en el culto. Evitamos eso. Y después le impedimos que entre a la sinagoga. Y después le impedimos que entre al templo. Y así lo fueron sacando.
porque la presencia de Cristo hacía sufrir a los apóstatas. Y los apóstatas se sembró en su corazón la amargura y el odio y los llevó a matar a Cristo. Eso mismo se va a repetir en nuestro tiempo. Los apóstatas, para no sufrir más la reprensión de la santidad que ya existe en los que gimen y claman, los van a llevar al cadalso, porque ellos van a vender. ¿No dice Elena de White que estos apóstatas entregarán a sus hermanos? Sí. Lo está diciendo. Entonces es lo mismo, es lo mismo. El zarandeo, el Espíritu Santo nos está alertando que ya llegamos a esta situación, que ya llegamos a esta situación. El Espíritu Santo nos está diciendo, no te aferres a la organización, no solamente nosotros, a todas las organizaciones cristianas, ¿verdad? Porque el libro Conflicto de los Siglos nos dice que llegado el tiempo, en el fuerte pregón, muchos abandonarán sus iglesias donde están sus afectos durante largo tiempo y se desprenderán de esos afectos para poder unirse con los que guardan los mandamientos de Dios. Y no vamos a decir, no, los que guardan los mandamientos de Dios para unirse con los adventistas. No, el Señor no tiene organización para ese tiempo. No, el Señor tiene es un pueblo que le es fiel. Y el pueblo va a venir de todas las denominaciones cristianas, va a formar un pueblo sin nombre organizacional. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, cuando nosotros le predicamos a otros hermanos de otras denominaciones o a los que no pertenecen a ninguna organización religiosa, nosotros decimos, tú tienes que abandonar eso por amor a Cristo, por amor a tu salvación. Tú tienes que renunciar a eso y lo empujamos a que haga eso. Pero, ¿y nosotros estamos renunciando? ¿Nosotros estamos sacrificando nuestros gustos y pasiones del mundo? ¿Los estamos sacrificando? No, no lo estamos haciendo. Entonces, dos cosas, Enrique. Ahorita cuando tú decías de por qué la gente muchas veces, cuando uno está predicando, no sabe si llevarlo a la iglesia. Eso pasó aquí en Dominicana. Bueno, una pastora pentecostal que escuchó el mensaje de Miguel Ángel Ortiz, renunció a ser pastora porque ella entendió con el mensaje de Miguel Ángel Ortiz de que como dama no podía estar ordenada como pastora. Eso lo entendió y renunció a ser pastora. Luego, ella me contó a mí personalmente, bueno, que quedó de darme una entrevista, que fue a Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana, en busca de una iglesia adventista, y cuando llegó allí, salió en lágrimas, porque ella salió huyendo de donde ella se congregaba, que aplaudían, brincaban y saltaban, y cuando ella llegó a la programación, que fue un viernes, ya sábado, dice que allí había peor, y ella salió sin socorro de allí, sin auxilio. Y ella dijo, ¿dónde me voy a ir? Y ella lo que hizo que entonces se fue a predicar el sábado y la verdad presente a lo de su iglesia, y ahora ya tiene un grupo que le está dando la verdad presente a su iglesia, porque cogió para la iglesia adventista y la situación estaba peor. Es que así es. Para el tiempo que se avecina, mi hermano, los hijos sinceros del Señor se van a reunir en sus casas iglesias, en el monte, en las cuevas, porque los templos, el Espíritu Santo no va a estar en los templos. En este punto yo quiero ser un poco enfático. Recuerda que cuando iniciamos, y esto lo hago por amor a los débiles, porque yo estoy seguro, ya tenemos mucha gente ahí conectada en el chat, tenemos muchísima gente, yo estoy seguro que van a aparecer gente con una cita que aparece en Hechos de los Apóstoles, que yo me la sé de memoria, y yo la apoyo esa cita. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en iglesia, pensamos en las cuatro paredes o en la corporación o la institución. Porque la mensajera del Señor dice que Dios tiene, en esa cita dice, en Hechos de los Apóstoles, que Dios tiene una iglesia en la tierra. Y que a esa iglesia Él le confiere
toda la gracia y la consideración de la justicia de Cristo. Y que esa iglesia, Así es. por medio de esa iglesia, es que Él va a revelar ante el mundo y ante el universo las verdades. Sí, Entonces, así es. cuando leemos esa cita, Sí, nosotros creemos que obligatoriamente, o queremos acuñársela obligatoriamente a la iglesia adventista. sí, eso es un error. Eso es un error. Porque te repito, iglesia y templo son dos cosas distintas. Sí. Templo son 4 paredes. Iglesia son los fieles que se congregan en el templo. Esa es su real interpretación. Pero también tenemos otra cosa. Iglesia y organización también son dos cosas diferentes. La organización es la dueña del templo, Sí. aunque los fieles sean los que lo hayan pagado. ¿Ves? Los fieles pagan el templo, pero realmente quien es el dueño del templo es la organización. El pueblo cae en apostasía, no es porque la apostasía se genera en ellos, sino la apostasía se genera en el liderazgo. Tenemos al pueblo de Israel como ejemplo en todos los aspectos. Cuando el pueblo de Israel caía en apostasía, los apóstatas que dieron inicio a esa apostasía fueron los líderes, sacerdotes o reyes. Ellos son los culpables y el pueblo sufre las consecuencias. Con el becerro de oro sucedió algo interesante. Moisés había dejado a Aarón al frente. Aarón estaba en representación de Moisés, por consiguiente también era el representante de Cristo. Sí, claro. Él estaba representando a Cristo, pero Aarón llevó al pueblo a la apostasía, porque el hecho de que algunos del pueblo se hubiesen levantado insurrectos contra Jehová y le propusieran a Aarón que le fabricara esos dioses, ¿verdad? Si Aarón no les hubiese hecho caso, sino que los hubiese amonestado, el pueblo no habría sufrido consecuencias. Pero Aarón no cumplió con su labor. ¿Quién era Aarón? ¿A quién representa Aarón en nuestro tiempo? ¿Quiénes serían los Aarones en nuestro tiempo? ¿Los miembros regulares? No, No, los miembros regulares no los son ministros. Aarón. Los ministros. Ajá, esos son los Aarones. Estos Aarones no están amonestando al pueblo en ese sentido. Por eso es que en el mes de diciembre, como no han sido amonestados, instruidos, enseñados, conducidos, entonces ellos permiten que el pueblo se dedique a la idolatría en el mes de diciembre. Cuando eso sucedía en Israel, caía el juicio de Jehová. ¿Por dónde empezaba el juicio de Jehová? Este lo dice Ezequiel capítulo 9. Y comenzaréis por los ancianos, Sí. o sea, por el liderazgo. Por el liderazgo va a comenzar la destrucción. Entonces, eso mismo va a suceder en nuestros días. El Señor va a comenzar la destrucción dentro del cristianismo por el liderazgo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Motivado a eso, el Señor te está diciendo, tienes que separarte, porque Apocalipsis capítulo 18 es la amonestación de separarse. Y para nosotros, no solamente es separarnos, como decía Miguel Ángel, no es para migrar de un lugar a otro, sino tenemos que separarnos de las costumbres de Babilonia, del amor que todavía le tenemos a Babilonia. Estamos en la iglesia, queremos servir a dos señores, ¿verdad? Pero no nos vamos a salvar así, porque nos llamamos cristianos, pero nuestro amor todavía está en las cosas del mundo. El Espíritu Santo dice, sepárate, sepárate. El Espíritu Santo nos está diciendo en nuestro tiempo que aquellos, y yo lo tengo ahí, tal vez me va a dar ocasión de conseguirlo en los estudios que tengo. El Espíritu Santo nos está diciendo que todos aquellos que permanecen en los templos, que permanecen con los apóstatas, van a recibir el mismo castigo de ellos por permanecer allí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tienes que separarte. Tus afectos no pueden estar con una organización porque tu organización es Cristo.
Tu amor debe ser para Cristo. Tu enfoque, el espíritu, no una organización, no un nombre denominacional. Ya no estamos para ese tiempo. Ya no estamos para que yo me vuelva contra Sandy porque Sandy es de tal denominación, porque la mía es la que es la verdad. Ya no estamos en ese tiempo. Porque es que resulta que Cristo me dice que Sandy también es hijo de él, esté donde esté. Porque Cristo lo conoce a él. Y cuando te digo a ti me refiero a todos. Sí, A los que estamos en esa situación. ¿Ves? Entonces estamos defendiendo denominaciones. Y Cristo nos está diciendo a todos los cristianos, no pongas tu afecto en las organizaciones, en los nombres denominacionales. Tú tienes que verme a mí, pon tus ojos en mí, porque como tú, yo tengo 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal, que no están en ninguna organización, porque el pueblo del Señor está disperso, está disperso. Y dentro de las congregaciones hay un clamor fuerte. Hay un clamor fuerte de hermanos que no están de acuerdo con lo que está pasando, pero no han tomado la decisión de escapar de allí. Y el Espíritu Santo está diciendo que debe escapar, huye por tu vida. Le dijo Cristo, le dijo a Lot, huye por tu vida, no te apegues a eso. Eso forma parte del zarandeo. Mira, los que profesan seguir a Cristo y aseveran por su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia y reflexivamente en tentaciones de las cuales solo un milagro podría sacarlos sin contaminación. Cuando nosotros en diciembre entramos en ese culto idolátrico, estamos entrando en un peligro, ¿verdad? Y solo un milagro puede salvarnos. ¿Cuál es el milagro? Que Cristo no vino, que no nos sorprendió la muerte. Ese es el milagro. Todavía tenemos tiempo de arrepentirnos de eso. Que no se cerró la gracia en ese momento. Que no se cerró la gracia en ese momento. Ese es el milagro. Y si seguimos hablando de aspectos de apostasía, con la cual el Espíritu Santo está zarandeando al pueblo, nosotros encontramos también aquella avalancha de rock and roll que está introducida entre nosotros y en toda la cristiandad. Tenemos rock, rock pop, rock pesado, ¿verdad? Tenemos rock ranchera, tenemos rock bolero, tenemos, porque Elena de White dice, el rock and roll y cualquiera otro género que se desprenda de eso. Entonces, en la cristiandad, Satanás ha trabajado también que nuestros hermanos espirituales se olvidaron de un himno que yo llegué a escuchar cuando tenía 4 años, cuando mi mamá me llevó a una congregación evangélica, ¿verdad? Antes de ser adventista, mi mamá, había una señora que se llamaba Antonia, que fue la que le empezó a dar el mensaje a ella y la llevó a su iglesia. Yo fui allí un bebé. Y yo escuchaba un himno en los evangélicos que se llamaba Perdido fui a mi Jesús, perdido fui a mi Jesús. Ese himno se perdió del movimiento evangélico. Ahora tenemos Adrián Romero, tenemos al otro que gana Óscares y tal, o Grammys. Ese es el rock, eso es lo que los hermanos ahora, los nuevos creyentes conocen. Pero los creyentes de la segunda mitad del siglo XX, eso no eran sus cantos, eso no eran sus alabanzas. Lo mismo está pasando en todas las organizaciones protestantes y está pasando también en nuestro medio. A nosotros se nos han olvidado los himnos y ahora nos quieren imponer canciones elaboradas por nosotros mismos, ¿verdad? Carismáticamente, con producción carismática, se nos están imponiendo en nuestros templos. Sí. Entonces, habemos miembros que no estamos de acuerdo con eso y de una u otra forma estamos siendo echados de las congregaciones. ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está despertando a nuestro pueblo. Alguien dice, no, que nuestro pueblo no está preparado. No, el Señor tiene un pueblo preparado. El que está gimiendo y clamando está preparado para enfrentar lo que sea. Y eso lo podemos ver por las redes sociales. Cuando se levanta un pregonero, ¿verdad?, que denuncia el pecado, inmediatamente los hermanos que están gimiendo y clamando se abocan a escucharlo, bueno, a verlo, a remitirse a él. Yo te voy a decir algo, Enrique. Eso que tú dices es muy cierto. Porque no me gusta ponerme a mí como ejemplo.
pero para el simple hecho de permitir denunciar la apostasía que estamos denunciando y las abominaciones, hay que tener valor hasta que te borren. O sea, yo estoy preparado para eso. Mi confianza está en decir la verdad presente. Al contrario, yo le oro a Dios para que Él me ayude a ser fiel y a decir lo que Él quiere que se diga a costa de lo que sea. Esto mismo un día va a desaparecer, no podemos estar aferrados a nada. Y otra parte importante que mencionaste acerca de las abominaciones que han penetrado a nuestra iglesia, concerniente a la música, la mensajera del Señor, ella advirtió y profetizó que lo que pasó en Indianápolis en el 88, que iban a haber Así baile, es, que iba a haber así baile en la es. iglesia. Ya eso está, eso no, Bailes y y tambores. tambores, ya eso no es de que en Estados Unidos, no. Aquí en Dominicana eso está también ya. Sí, Y en todos los países. sí. Y en todos países. Y no solamente ahí, en Europa también. Europa también está sucediendo lo mismo. En Europa, tú puedes de repente en una congregación encontrar un tambor. ¿Cuál es el tambor? Una batería. Pero si tú no ves la batería allí, tú la ves en el arreglo orquestal digital. Sí, ¿Verdad? No tiene la batería, pero en el arreglo orquestal digital tú lo tienes allí. Y entonces los hermanos estamos cantando rock and roll. Entonces dicen, no le ponga atención a la música, ponle atención solo a la letra. Pero ¿cómo es eso? Si es que la alabanza está conformada por todos esos aspectos. Entonces, ¿qué le pasó a los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón estaban quemando un incienso equivocado, un incienso de rebelión. Un canto de alabanza es un perfume que debe ser grato para que suba la presencia del Señor. Entonces nosotros estamos ofreciendo un perfume profano. un fuego extraño, sí, claro. Un fuego extraño, ¿verdad? Y eso es el aspecto de la música. Por lo menos Sí. ese. Otro aspecto de apostasía es el nombramiento de pastoras y ancianas, donde dice la Biblia que eso es así. Si Cristo hubiese querido que hubiese un ministerio pastoral femenino, Él lo habría instaurado con los 12 apóstoles. Por lo menos Porque él tenía mujeres allí que lo seguían y lo amaban y que predicaban. ¿Por qué Él no nombró una de esas? Incluso había mujeres que sostenían el ministerio de Cristo, que pudo haberla Por supuesto, sí. En el antiguo Israel había una tribu, Leví, era el sacerdote de toda la nación, ¿verdad? La tribu de Leví, solamente sacerdote. ¿No había mujeres allí en esa tribu? Claro. ¿Y por qué nunca fungieron como sacerdotes en el templo? No aparecen ¿Por qué en el no, templo. no aparecen? ¿No aparecen? Eso significa que el Señor no estableció eso, Jehová no estableció eso. ¿Por qué nosotros tenemos que estar incluyendo eso en nuestro medio? Donde había sacerdotisas era en las religiones paganas, allí sí había un ministerio sacerdotal femenino. ¿Ves? Y el pueblo de Israel adoptó esa forma. Allá estaba Jezabel. Jezabel instituyó su cuerpo sacerdotal femenino. Estaba Atalía. Atalía también estableció su cuerpo sacerdotal femenino. En contraposición de lo que Jehová había dictaminado, nosotros estamos igual. Nosotros particularmente, y la cristiandad también. Por eso es que el Señor está llamando a su pueblo. Y su pueblo está en todas las denominaciones cristianas que están gimiendo y clamando. ¿Ves? Y el Espíritu Santo está haciendo esa labor, porque el Espíritu Santo necesita un pueblo sellado para continuar la fase que viene, que es la fase más crítica de la historia como cristiano, porque Cristo está a las puertas, pero Cristo no va a venir hasta que no haya un fuerte pregón. Sí. Pero el fuerte pregón se va a dar con nosotros o sin nosotros. ¿Sabe otra cosa, hermano Enrique, que me llama la atención, que está muy de moda? Bueno, recientemente, no sé si se ha fijado, mayormente, ya está aquí en Dominicana, pero comenzó en Estados Unidos, el surgimiento de las iglesias amigables. No sé si está al tanto. Esas son nuevas instituciones que salen de la iglesia adventista, pero oye, ¿cuál es la filosofía?
promover que la gente no se sienta, ellos usan un término, que la gente no se sienta presionado con la doctrina distintiva. ¿Qué significa eso? Que en las iglesias amigables puede ir una persona del género que conocemos, para que no me tumben el video, del género que conocemos, puede ir una persona con un vicio, con lo que sea. Bueno, una persona con vicio nosotros la aceptamos en la iglesia porque es un hijo de Dios. Pero lo que las iglesias amigables están vendiendo es que usted puede aceptar lo que sea con tal de acaparar al miembro. Y eso no puede ser así. Sí. Con tal que las personas no se sientan mal Aludidos. en el club. En el club. Como es un club, Exacto. hay acceso a él de cualquiera persona que se quiera afiliar. No, que ¿Cómo la te iglesia- afilias? Tú te afilias al club, aquí en este caso, a través del bautismo. No, Ya estás afiliado. que las iglesias Ya está. amigables, Sí, lo que la define, las características que la definen las iglesias amigables, yo le invito a la gente que están viendo, que buscan iglesias amigables en internet, las características que la definen son las de un club. sí, así es. Sí. Entonces, ahorita, con la promoción de esas iglesias amigables, la única condición ya no es ni para conservadoramente, para pertenecer al club, tú te bautizas, ya perteneces al club. Pero en las iglesias amigables no necesariamente tienes que bautizarte y ya perteneces, ¿verdad? Porque en las iglesias amigables tú compras tu participación a través de tus diezmos, Sí. a través de lo que tú puedas o determines donar, ya tú formas parte de ese club. Bueno, De manera que... dentro de la filosofía, pues yo leí el documento, yo lo tengo. Me parece, si no la primera, la segunda, es esa, aumentar la economía de la iglesia. Sí, así es. Entonces, volviendo acá, Apocalipsis 3:16, que nos dice, por cuanto tú eres tibio, tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? De manera que en esta situación de zarandeo, el Espíritu Santo está en una condición de náusea, porque para tú vomitar tienes que tener náusea. La condición de apostasía en la cristiandad le produce náusea a Cristo. Y Cristo está a punto de vomitar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar ser vomitados? Exacto. ¿Con un nombre denominacional? No. No. Haciendo pacto con Cristo, diario, renunciando al mundo, ¿verdad? Sacrificándome cada día sobre el altar del holocausto. Como dice San Pablo, debemos ser una ofrenda diaria sobre el altar del incienso. Del holocausto, debo quemarme allí todos los días. Y entonces cuando sube mi sacrificio, ¿qué cosa voy a sacrificar? Mis gustos, mis pasiones, mis tendencias, mis concupiscencias, todo eso lo voy a sacrificar. A eso que se refiere ¿Verdad? Pablo en el ruego que él hace en Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, que Amén. y oye lo que Así añade, es. que es el culto racional. El culto racional. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Los sacerdotes de los hogares tienen que llevar a su hogar todos los días al altar del holocausto. Amén. Tienen que llevar a su esposa al altar. Tienen que llevar a sus hijos al altar. Debe ser un ejemplo de sacerdocio. Debe ser un ejemplo de sacrificio. Debe ser un ejemplo en todo lo que se relaciona con la consagración a su Dios. Tal vez no todos sus hijos van a querer relacionarse con Cristo en ese momento, pero en el transcurso de sus vidas siempre recordarán que su padre, su sacerdote, fue entregado a Cristo y el Espíritu Santo, llegado el momento, convencerá a ese hijo o a esa hija, lo convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando eso suceda, va a recordar a su padre cómo cantaba, cómo oraba, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo era su carácter, cómo era su temperamento. Y entonces ese ejemplo servirá para que ellos puedan entregarse a Cristo en la 11ª hora que ya se avecina. ¿Ves? En la 11ª hora, que ahí es donde debemos apuntar,
porque este mundo no va a durar 300 años más. Este mundo está que se acaba en este siglo, y es que se va a acabar. Todas las condiciones están dadas para eso. Entonces no es que vamos a decir, no, que mis hijos tienen toda la vida. No, yo tengo que garantizarme que mi hijo y mi hija puedan estar ya entre los llamados de la 11ª hora, testificándole yo ahora a ellos y a mi esposa, y la esposa cooperando como ayuda idónea en ese sentido, renunciando a las cosas del mundo. Algunas veces encontramos parejas antagonizando entre ellos, en el hogar antagonizan, no están de acuerdo en lo que es la conducción del hogar hacia la patria celestial, ¿verdad? Cuando el hombre quiere entregar su vida a Cristo, la mujer quiere todavía seguir utilizando prendas, seguir utilizando pinturas, seguir utilizando minifaldas, seguir utilizando X, pero no está interesada en la salvación ni suya, ni la de su esposo, ni la de sus hijos o hijas. Entonces, eso se está presentando en todas las denominaciones cristianas. Está pasando eso. Pero también puede suceder lo contrario. La hermana, la mujer quiere entregarse a Cristo, quiere conducir a sus hijos, pero no tiene el apoyo del esposo, que es el sacerdote del hogar, que se llama también cristiano, pero no está haciendo su labor. Todavía él le da rienda suelta a sus concupiscencias. Así es. Sí. Entonces, son situaciones que se están presentando dentro de la cristiandad, pero el problema se agrava porque no hay una conducción legítima. Los hermanos que gimen y claman quieren ver no solamente a Cristo o al Espíritu Santo, que es su Dios, su Rey, a quien seguir, pero también el Señor dejó un ministerio humano, ¿verdad? Porque San Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si los miembros no ven a un líder entregado a Cristo, consagrado a Cristo, siendo utilizado por el Espíritu Santo, si no los ven visitando los hogares, predicando, teniendo estudios bíblicos. ¿Tú conoces algún pastor que salga a la calle a dar estudios bíblicos? Bueno, tristemente no. No, los pastores actuales no dan estudios bíblicos. Ellos son solo de plataforma. Ellos no saben dar estudios bíblicos. Cuando yo daba teología, a uno le decía, mira, en las horas de trabajo, tú tienes que tener 50 estudios bíblicos. Tuyos, no de los hermanos, tuyos. Entonces, ahorita, nuestra feligresía mundial, y cuando digo feligresía mundial me estoy refiriendo a todas las denominaciones, quieren un líder humano, realmente consagrado, para conducir, que sea conducido él por Cristo, para que él sea el referente de salvación en esta tierra. Y realmente todos los estamos buscando, porque hasta este siervo quiere ver un referente. Porque cuando yo voy al templo, yo quiero escuchar una prédica que conmueva mi corazón. Yo quiero escuchar una prédica que me compunja, que me quebrante sobre la roca. Yo quiero escuchar esa prédica, yo quiero escucharla, pero yo no la escucho. Entonces, algunas veces llegaba a mi casa, a mi hogar, conversaba con mi esposa. ¿Dónde estuvo el alimento? ¿Dónde estoy? Yo tenía un profesor de teología, se llamaba Brito, está vivo todavía, el decano de la universidad. Decía, si un evangelista se monta en el púlpito y no es capaz de sacudir a su audiencia, de impactar a su audiencia, de hacerle sentir la necesidad de entregarse verdaderamente a Cristo, ese evangelista no ha hecho nada.